En Turquía, la enemistad histórica entre Ankara y las milicias kurdas podría estar llegando a su fin. Y es que, siguiendo meses de negociaciones, este jueves, desde la cárcel, el líder y fundador del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, ha pedido a sus seguidores que abandonen las armas y disuelvan la organización después de décadas de guerra con el ejército turco, que, al igual que otros países, considera al PKK o a las YPG sirias grupos terroristas. Ahora, para ampliar la noticia, conectamos con Baris Tugrul. Él es profesor de Sociología en la Universidad de Hacettepe, en Ankara, especializado precisamente en el conflicto turco. Baris, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de France 24. Le pregunto de entrada, en su opinión, ¿a qué respondería este pedido del fundador del PKK, Abdullah Öcalan? Muchísimas gracias, es un gusto, es un placer de volver a estar con ustedes. La verdad es que el llamamiento no ha sido ninguna sorpresa, ¿no? La llamada del desarme y disolución del PKK por parte del líder, el fundador y el líder mítico del movimiento kurdo en Turquía, Abdullah Öcalan, ya que se hablaba desde hace unos meses sobre esta posibilidad. Yo considero que esto en gran medida se debe a los acontecimientos posteriores a la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, donde se encuentra una parte importante de la guerrilla kurda, como usted acaba de destacar, ¿no? Es el brazo sirio del PKK, es YPG, que ganó un importante terreno desde el inicio de la guerra civil en este país, y como era de esperar, Turquía siempre ha mantenido una postura extremadamente hostil hacia este movimiento o la administración político-militar de facto en Siria. Sin embargo, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, ahora se habla de un cambio de paradigma, ¿no? Lo que implica que el PKK o desaparece o al menos se transforma en un actor no militar en la región. ¿Podría profundizar precisamente en esto que nos señala, en cómo la caída de Bashar al-Assad implicaría un cambio de paradigma también en Turquía? Sí, porque ya como usted ha destacado, ya un porcentaje importante de la guerrilla kurda en este momento ahora se encuentra en Siria, donde se estableció un régimen basado en lo que había teorizado Öcalan al principio de la década de 2000. Entonces, también con el papel importante de Estados Unidos en este país, ahora Trump quiere retirar las tropas estadounidenses, quienes respaldan en realidad el movimiento kurdo en Siria. Tienen que encontrar una fórmula para poder adaptarse a este nuevo escenario, ¿no? Entonces, ¿cree que esta disolución de las milicias en Turquía también tendría lugar en las YPG en Siria? Es una buena pregunta. Realmente, ¿cómo sabe que en el norte de Siria existe en este momento una administración de facto que representa un modelo teorizado por Abdullah Öcalan, lo que siempre ha sido considerado una amenaza por Turquía? Junto con este proceso de desarme, parece que el comandante en jefe de las YPG, Mazlum Kobani o Mazlum Abdi, también busca establecer una base para negociar con el nuevo gobierno sirio. Creo que tarde o temprano sí que encontrará una fórmula para integrar por lo menos las Fuerzas Armadas de las YPG en el ejército sirio, pero no sabemos de momento bajo qué condiciones y en qué términos, ¿no? Claro, hablemos precisamente de las condiciones, ¿no? Y de las personas que integran la base de estas milicias. ¿A cambio de qué pueden considerar que es una buena opción dejar las armas? Sí, es una buena pregunta. Lo que pasa es que es la pregunta que todos en realidad nos hacemos en este momento, ya que desde el principio el gobierno de Erdogan, el gobierno turco, ha asegurado que esto no es una negociación ni un proceso de paz, sino un desarme incondicional para poner fin, en sus palabras, al terrorismo. Me parece que este discurso busca tranquilizar a los sectores ultranacionalistas turcos con los que Erdogan ya lleva una buena temporada aliado, ¿no? Sin embargo, el proceso de elaboración de una nueva constitución debería garantizar ciertos derechos lingüísticos, culturales, por los que el PKK, la guerrilla kurda, ha luchado durante más de 4 décadas. En este sentido, me resulta difícil concebir un desarme sin más tras una confrontación armada tan prolongada, ¿no?
Precisamente, ya que señala esta posibilidad de una nueva constitución, nuestro corresponsal en Turquía, Adrià Rocha, nos comentaba que una de las lecturas que se hacen de esta noticia es que Erdogan estaría buscando el apoyo de los kurdos demócratas, de los DEM, para impulsar una reforma constitucional que le permitiera una nueva reelección. ¿Qué opina usted de esta hipótesis? Sí, sí, precisamente Madrid tiene toda razón. Según la legislación vigente, Erdogan no puede presentarse a las próximas elecciones generales en 2028. La única forma de postularse nuevamente sería a través de una reforma constitucional que requiere el respaldo de 400 diputados en una Cámara de 600 escaños o alternativamente adelantando las elecciones, lo que en la actual coyuntura económica sería un suicidio político para él. La coalición que mantiene con los ultranacionalistas está muy lejos de alcanzar a 400 escaños, lo que obliga a buscar el voto kurdo. Este factor sin duda constituye un elemento clave el peculiar proceso de paz que estamos siendo testigos en este momento. Y para el nacionalismo turco, ¿cómo influenciaría el hecho de haber terminado y ya no tener enfrente a un enemigo interno como las milicias kurdas? Sí, porque, bueno, como cualquier nacionalismo, ¿no? El nacionalismo kurdo de turco también cuenta con unos enemigos internos y externos, y el PKK ha sido en ese sentido un actor clave desde hace más de 4 décadas en la historia moderna de Turquía, ¿no? Y para también justificar cualquier agresión política hacia los representantes kurdos, por ejemplo, en el Parlamento, o los alcaldes y las alcaldesas electas, siempre ha sido una excusa. Entonces, yo creo que más allá de un desarme se tiene que también trabajar lo que mencionaba Öcalan, ¿no? en su llamada, cómo mejorar las condiciones democráticas y sobre todo los derechos fundamentales para el pueblo kurdo. Y tenemos lamentablemente poco tiempo, pero le quisiera pedir un análisis un poco internacional ahora de esta posible noticia. Y es que si Turquía acaba, digamos, dando por eliminada la organización que considera terrorista, el PKK, estaríamos ante una situación en que otros países como Estados Unidos o regiones como la Unión Europea también seguirían esta misma línea. Bueno, la llamada de Öcalan en realidad no implica un acuerdo entre la guerrilla y el Estado turco, sino, como he dicho, el desarme y disolución incondicional del PKK. Entonces, la cuestión clave es hasta qué punto la cúpula del PKK en las montañas de Kandil acatará la petición de Öcalan. Si esto sucede y al final llegamos a una paz duradera, yo creo que el proceso avanza y el PKK se disuelve y su inclusión en la lista de organizaciones terroristas ya perderá relevancia, por lo que se convertirá en un actor meramente político. En ese sentido, eso también resolverá muchos problemas que tiene Turquía en su política internacional, porque los refugiados básicamente son militantes del PKK o sus familiares, su entorno social, suponen un gran problema, ¿no? en cuanto a las relaciones internacionales que tiene Turquía, tanto con Estados Unidos como con los países europeos. Claro, de hecho, fue uno de los obstáculos ¿no? para, digamos, avalar por parte de Turquía la entrada de Suecia a la OTAN. No sé si para concluir ya le pido, en pocas palabras, cuáles son las perspectivas, los ánimos dentro de Turquía ante este comunicado. La verdad es que, bueno, entre los kurdos yo creo que ha sido recibido bastante positivamente, porque realmente los que han ido sufriendo en este conflicto, una gran mayoría fueron los propios kurdos, ¿no? Con todos los acontecimientos del conflicto. Por parte de los nacionalistas turcos, en ese sentido sí que hay mucha incertidumbre, no saben exactamente qué es lo que va a pasar, pero yo creo que en cuanto avancemos, esto se convierte en un proceso de paz, con todos los derechos implicados, yo creo que estamos en un buen camino. Baris Tugrul, nuevamente le agradezco muchísimo que ha compartido todo este conocimiento y análisis con nosotros aquí en France 24. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos una muy breve pausa, pero enseguida regresamos.